Primero que todo vamos a rectificar el falso que tenga la misma dimensión del blusón. Colocamos la muselina y en la parte curva del falso vamos a planchar dándole la forma curva que tiene la vista. ¿Qué me va a generar esta parte? Que de pronto se me alargue o se me modifique el tamaño de la vista o el falso. Lo hacemos con mucho cuidado, dándole la forma, medio centímetro solamente vamos a doblar. Esta se va a doblar, lo que hicimos anteriormente se dobla en forma de curva. Ya al colocar el falso doblado, nos vamos a dar cuenta que él se modifica la parte del largo. Todavía no la vamos a cortar. Primero vamos a unirlo para luego emparejar esa parte. Por esa parte vamos a coser a 1 centímetro y ya después vamos a recortar el sobrante. Vamos a cortar, a centrar un piquete, tanto el falso como a la blusa. Colocamos alfileres y cosemos a 1 centímetro, planchamos. Esta se debe coser en curva. Hacemos piquetes por toda la curva, desbastando que nos quede la costura a menos de medio centímetro. Y luego vamos a doblar. Podemos planchar la costura hacia el falso para pasar una costura knit por todo el orillo. Esta costura queda sobre el falso y sobre la costura. Planchamos. Y luego sí vamos a cortar el excedente, ya después de que hayamos planchado. Hacemos el dobladillo pañuelo, doblando medio y medio por toda la parte del escote, quedando de esta forma. Por delante y por detrás debe quedar exactamente igual. Vamos a colocar la espalda con el delantero para unir la parte de los hombros, derecho con derecho. Abrimos el falso, colocamos que me coincida junto con la costura que acabamos de hacer del falso, el borde del escote delantero. Colocan unos alfileres para poder sostener, los colocamos de forma horizontal, los alfileres. Luego vamos a doblar el falso encima de la parte delantera, haciendo el quiebre sobre la costura y sobre el borde del escote delantero. Y vamos a coser a 1 centímetro. Solamente hasta llegar al final del falso, dejándolo doblado. De esta forma. Así nos queda el falso unido solamente hasta llegar al final donde está doblado el falso. Esta es la parte del derecho. Nos debe quedar a relés ambos, tanto delantero como posterior, y la continuidad de la manga está completamente abierta. Ahí rematamos muy bien cuando confeccionamos y vamos a hacer a cortar
parte de la punta y cortamos solamente el excedente, dejando menos de medio centímetro la parte del falso. Ya después de emparejar muy bien, vamos a hacer un piquete en diagonal de esta forma hasta llegar hasta donde se hicimos el remate, que nos quede bien hasta esa costura. Nos debe llegar completamente hasta la costura rematada. Ahora vamos a emparejar lo que está sobre el falso, toda la costura, para que toda la costura me quede menos de medio centímetro. Vamos a hilvanar el falso por toda la curva para quitar los alfileres, dejando unos 3 centímetros sin coser. Continuamos cosiendo el largo de la manga. La costura la hacemos hacia afuera y vamos a coser a medio centímetro, desde el piquete hasta la boca de la manga. No vamos a iniciar desde el ángulo, sino desde la mitad de esa costura. Aquí ya hemos confeccionado a medio centímetro. Y vamos a desbastar quedando la costura a 2 milímetros. De esta forma. Planchamos con la costura cerrada, luego abrimos, mandamos las costuras hacia los lados, planchamos y luego vamos a doblar sacando esa punta hacia la parte del revés de la blusa. Ese ya sería el revés de la blusa. Y vamos a coser desde ese ángulo que se forma desde este ángulo hasta la boca de la manga a medio centímetro. Nos queda de esta forma. Eso sería la costura francesa. Esa punta, cuando vayamos a coser el falso, va a quedar guardada. También la podemos quemar para que no se nos deshilache antes de colocar o pasar la costura. De esta forma nos queda por la parte del derecho. Este sería el revés. Ahí está el empate, tanto la parte de adentro como la de afuera. Ahora planchamos mandando la costura hacia la parte de la espalda para poder empezar a coser la parte del falso. Cuando confeccionemos el falso, la costura que está en el largo de la manga, esa punta la vamos a meter para que la costura la tome. Ya nos queda listo la parte del falso. Este sería la parte del derecho. Este sería la parte del revés. Ahora nos queda por coser la parte del costado, desde el puño hasta la parte del ruedo. Cosemos a medio centímetro, mandando las costuras hacia afuera, costura francesa. Ese sería el derecho de la blusa, queda la costura hacia afuera. Desbastamos que nos quede
a 2 milímetros la costura. De esta forma. Luego vamos a plancharla así cerrada, luego abrimos, mandando la costura y ahí sí vamos a doblar para pasar la costura a medio centímetro, doblando muy bien la prenda. Planchamos recargando las costuras hacia la parte de la espalda. Hacemos dobladillo pañuelo en la boca de la manga, doblando medio centímetro y luego medio centímetro. Quedando de esta manera por el derecho, por el revés, planchamos muy bien. Hacemos dobladillo pañuelo al ruedo. Primero doblamos medio centímetro y pasamos una costura por todo el orillo, que nos quede de esta forma, lo más pegado al borde a 1 milímetro, quedando así. Nos queda de esta manera. Luego vamos a recortar, cortando que nos quede a unos 2 milímetros de esa costura. Planchamos muy bien y luego vamos a doblar medio centímetro y vamos a pasar una costura por la costura anterior encima. Es importante buscar un hilo que sea acorde a la tela para que no se nos note la costura, quedando de esta forma tanto por la parte del derecho como por la parte del revés. Así nos queda por el revés y nos queda por el derecho. Ya para terminar esta blusa vamos a planchar muy bien el dobladillo. Y así nos queda el resultado final de nuestro proyecto blusón cola de pato tipo kimono.